Muy buenas noches. El día de hoy mi grupo y yo estaremos hablando acerca del calentamiento por inducción. El grupo está conformado por Miguel Ángel Almanza, Sebastián Gómez Corchuelo, Sebastián Gómez Castañeda y el que les habla Ángel David Vargas. Empecemos. ¿De qué trata el calentamiento por inducción? El calentamiento por inducción es un proceso o método por el cual se obtiene una energía calórica continua a partir de la aplicación de una corriente eléctrica a una bobina. Esta bobina pues nos genera un campo magnético hacia hacia un segundo material, que en este caso, si lo vemos como si fuera un transformador, vendría siendo la bobina secundaria. Más adelante explicaremos esto más profundamente. Asimismo, este proceso del calentamiento por inducción actualmente se utiliza en la industria metalmecánica para, para la transformación de metales, soldadura, endurecimiento, forjas, fundición, expansión, relajamiento, estrés de materiales metálicos y además templado de los mismos. Bien. Ahora bien, se preguntarán cómo es el proceso para realizar el calentamiento por inducción. Lo podríamos empezar a analizar como un transformador al cual en la bobina principal se le, in- se le genera una corriente alterna, la cual nos genera un campo magnético. Dicho campo magnético atraviesa nuestra segunda bobina o nuestro pedazo de material metálico, en el cual pues pasa un campo magnético. Al pasar por él un campo magnético, se produce una corriente de Foucault. Esta corriente fluye por todo nuestro material a calentar, en contra de la resistencia de dicho material. Este fenómeno es mayormente conocido como el efecto Joule. Ahora más adelante lo vamos a ver en una imagen más claramente. Como podemos ver, aquí le metemos una corriente IG a la bobina, la cual es la de nuestro generador, que es una corriente AC. Nos genera un campo magnético, un campo magnético, un delta M, a través de nuestro material a calentar. En este caso, el material a calentar está entre nuestra bobina primaria, ¿sí? Como yo ya les había explicado anteriormente, acá esta sería nuestra bobina primaria y nuestra bobina secundaria. Si lo analizamos como si fuera un transformador, sería nuestro bloque de material que está acá en el centro. Este delta M es la misma corriente de Foucault que fluye a través de nuestro material. Ahora bien, consideraciones para el diseño de calentadores por inducción. Entre los más importantes, las más importantes consideraciones que debemos tener a la hora de diseñar nuestro calentador es el acoplamiento y eficiencia. Porque el acoplamiento y eficiencia nos habla de la distancia tiene que ser mínima entre nuestra bobina primaria y nuestro material a calentar, para así no tener pérdidas de energía. Y igualmente, en la máxima transferencia de energía la encontramos mientras más pegada sea nuestra bobina a nuestro material a calentar, va a ser mucho menor la pérdida de energía. La máxima velocidad de calentamiento, esto nos lo da por el número de vueltas y lo juntas que estén las vueltas de la bobina. La pieza a calentar, este es un tema muy importante. La pieza a calentar, como podemos observar acá en esta imagen, podemos observar cómo se le ejerce calor o cómo genera el calor en esta pieza totalmente cuadrada. Como nos podemos dar cuenta, el calor empieza a generarse de afuera hacia adentro, contando de que la bobina esté envolviendo como tal todo nuestro bloque rectangular. Acá en
nuestra segunda imagen, podemos encontrar que acá nuestra pieza se calienta más en uno de los extremos que en el otro. Esto es debido a las características y a la forma que tiene este material. El centro magnético. Acá podemos ver que el centro magnético en esta imagen es como nos lo muestra acá en el centro de la espira. Pero ¿qué pasa? Acá en el centro magnético no nos va a ejercer el mismo calor que nos ejerce acá en la zona caliente. ¿Qué quiero decir? Que como decíamos en el acoplamiento y eficiencia, mientras más junta sea mientras menor sea la distancia entre nuestra bobina y nuestro material a calentar, va a ser mucho mayor nuestro calentamiento en nuestra pieza, ¿sí? Esto lo podríamos decir de otra manera, que la energía calórica producida es inversamente proporcional a la distancia entre la bobina y nuestro material al cuadrado. ¿Listo? Prevención de cancelación de los campos magnéticos. Este es un tema más que todo energético, en el cual, ¿qué es lo que entramos a analizar? Las pérdidas de energía que va a tener nuestro toroide o nuestra bobina. El problema es que muchas veces, según sea el material de nuestra bobina, esta nos va a generar mucho mayor campo magnético y se va a empezar a desperdiciar mucha energía innecesaria para calentar dicho material, otro material. Y tipos de fuentes de poder y velocidad de producción. Esto ya es dependiendo del generador de corriente que nosotros el cual sea el que nos genere nuestra corriente que ingresa a nuestro toroide o bobina. Ahora bien, vamos a analizar detenidamente cuáles son los bloques de un calentador por inducción. Primeramente está la parte de generación, rectificación, un inversor y una carga resonante. Estos bloques ya los van a explicar más profundamente mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Camilo Gómez Castañeda. Continuando con la exposición de calentamiento por inducción, vamos a ver la etapa inversora. Esta es principalmente la etapa que realiza una conversión de AC a DC de corriente alterna, corriente continua, variando entre 0 y nuestro voltaje máximo de referencia que tengamos para nuestro proceso. Esta etapa la hemos dividido en 4 principales ramas: circuito inversor, driver MOSFET, circuito IC IR2110 y la carga. Para el circuito inversor encontramos que este consta de 3 principales componentes, los cuales son la fuente, la carga. Para fundamentos prácticos, para la explicación en este momento va a ser un motor, y los elementos de switcheo, que para nuestro caso son los MOSFET. Vamos a numerar los elementos de switcheo 1, 2, 3 y 4 para que lo tengan presente, ya que la explicación se va a hacer en base a esta numeración. Cuando nosotros cerramos el switcheo 1 y 4, permitimos que haya un cierre de circuito y haya fluencia de corriente, como podemos ver. Esta fluencia corriente va de izquierda a derecha sobre la carga, lo que nos permite hacer que el motor, que es nuestra carga, gire en esta dirección. Cuando nosotros activamos el switcheo 2 y 3 y abrimos los otros dos, vemos como el circuito nuevamente se cierra con una diferencia de más a menos. La corriente fluye, es que esta vez la corriente fluye de derecha a izquierda, haciendo que nuestra carga
gire en ese sentido. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos cualquier otra combinación de activación del circuito? Como podemos ver en este caso, lo que haríamos es un cortocircuito generando daño sobre la fuente de alimentación del circuito. Al igual, si hacemos el cierre del switcheo 2 y 4. A continuación, este es nuestro circuito completo del puente inversor con nuestros MOSFET IRF840. Tengan en cuenta que la carga para nuestros propósitos es una carga para calentamiento inductivo. Más adelante veremos que este puente no se puede utilizar así directamente, ya que tenemos que garantizar la apertura y el cierre de los MOSFET 1 y 4 y 2 y 3 sin ninguna alteración, ya que como estos hay dos que tienen una tierra que no es propiamente tierra, entonces pueden provocar cortocircuitos y alteraciones en el circuito. Por esta razón es importante que tengamos en cuenta las configuraciones. Como lo vimos en la pasada animación, la forma correcta es la activación del MOSFET 1 y 4 y la activación del MOSFET 2 y 3. En este caso, para este motor es un inversor de giro. Si nosotros llegáramos a hacer la activación del 1 y el 2, no habría paso de energía, el circuito quedaría totalmente abierto, ya que el MOSFET 3 y 4 se encuentran abiertos, al igual si hacemos la activación del 3 y 4. Como lo vimos anteriormente, si hacemos la activación del 1 y 3 o del 2 y 4, lo que estaríamos haciendo es haciendo un cortocircuito y dañando nuestra alimentación del circuito. A continuación veremos el funcionamiento del MOSFET. Como podemos ver, el MOSFET consta principalmente de 3 pines, como son la fuente, la puerta y el drenador. Esta capita que podemos ver acá es un aislante muy pequeño, ya que lo que hace el MOSFET, o lo que hacemos nosotros con el MOSFET, es hacer un paso de corriente entre la fuente y el drenador. Pero esto, ¿cómo se hace? Esto se hace más o menos similar a un switch, haciendo una inducción de corriente sobre el gate. Si esta corriente sobre la puerta es lo suficientemente fuerte, va a permitir una acumulación de partículas y un paso de partículas entre la fuente y el drenador. Esto es lo que hace la apertura y el cierre de los MOSFET. Como lo vimos en el video anterior, en la explicación anterior, para habilitar o deshabilitar los MOSFET tenemos que hacerlo inyectando una corriente sobre el MOSFET, sobre la puerta del MOSFET, una corriente que supere la resistencia que hay acá para que permita el paso entre la fuente y el drenador. Sabiendo ya el funcionamiento del MOSFET, el circuito IC-IR2110, este circuito nos permite corregir el problema de las tierras flotantes. Este circuito consta de 3 partes principalmente: una señal alta, una señal baja y una señal de habilitación. Esta señal de habilitación es la que nos dice el 1 o el 0 para garantizar la apertura o el cierre de nuestro MOSFET. Este circuito consta de un circuito elevador
boot strand en la parte superior, como lo podemos ver entre los pines 6 y 5. Este circuito consta de un diodo polarizado de manera tradicional y un condensador. Este diodo es un diodo escogido por su alta rapidez de recuperación, que es más o menos de unos 35 nanosegundos, y el capacitor es más o menos 15 veces 37 nanofaradios. Porque se aumenta 15 veces el valor del condensador, es por recomendación del fabricante del circuito, ya que si el condensador es muy bajo puede producir una sobrecarga sobre el circuito integrado y dañar el mismo. Por esta razón se aumenta el condensador. A la salida del circuito y a la puerta del MOSFET encontramos una resistencia y un diodo. Esta resistencia y este diodo nos garantizan que no le pidamos corriente al circuito y así no sobrecarguemos el circuito para que este funcione de una manera óptima. Este circuito de esta manera nos garantiza la apertura y el cierre de nuestros MOSFET en el puente inversor completo, corrigiendo el problema de las tierras flotantes, no activando combinaciones que no deseemos activar, como se los mostré anteriormente. Ahora la carga. La carga es una carga inductiva. Está formada por un condensador de compresión, la bobina de inducción y la resistencia equivalente, la resistencia que vamos a calentar. La bobina de calentamiento y la resistencia a calentar se pueden representar mediante una bobina y una resistencia en serie. Este sería nuestro circuito equivalente a nuestra resistencia, a nuestra carga inductiva. ¿Esto qué? ¿Simulando qué? Se asemeja al funcionamiento de un transformador, en donde nuestra bobina es primaria, es nuestra bobina inductora, y nuestra bobina o devanado secundario del transformador es nuestra resistencia a calentar. A continuación los dejaré con mi compañero Miguel Ángel Almanza, quien les hará una explicación sobre una planta física de este proceso de calentamiento inductivo. Buenas noches. El siguiente es el calentador por inducción para el montaje de rodamientos, en el cual podemos ver el sensor de temperatura que se acopla al rodamiento que está en la bobina de inducción. Como podemos ver en el video, tenemos una interfaz de usuario donde podemos establecer la temperatura hasta 120 grados, que es la temperatura que soporta el material del rodamiento. Y abajo podemos ver la temperatura en la que está el rodamiento. Tenemos 3 botones, los cuales uno es para aumentar y otro para disminuir, y el de la mitad para iniciar o parar o pausar el proceso. Acá está la parte de control, en donde utilizamos un peso 4. Tenemos el circuito de potencia, donde está el puente inversor completo con 4 transistores MOSFET y RF840, y los drivers para controlar estos MOSFET, que son los IR2110. Está la parte de circuito inversor, donde tenemos la bobina de acoplamiento, el banco de condensadores y la bobina de inducción. Y por último la parte de alimentación, donde están las fuentes para
alimentar los circuitos de control y de potencia. Ahora vamos a iniciar con el proceso. Como podemos ver, la temperatura está a 24 grados y vamos a colocar un set point o una temperatura hasta de 80 grados Celsius. Más o menos, dependiendo del tamaño del rodamiento, aumenta la temperatura en el material para expandir el aro interno del rodamiento y así poderlo colocar en el eje que tenemos de prueba. Entonces vamos a iniciar. En ese momento está calentando. Bueno, y seguimos con el calentamiento por inducción. Nuestra temperatura va en 59 grados y está establecida a 64 grados Celsius. Acá vemos como el rodamiento está acoplado en la bobina. Y los circuitos de potencia. En este momento podemos ver que llegó la temperatura deseada y nos muestra el listo, y aparte nos da una alarma de que ya llegó a su temperatura adecuada. Hasta que no oprimamos un botón,
no va a dejar de sonar. Bueno, esto es todo. Pues quería comentarles que tuvimos un inconveniente técnico, pero pues el dispositivo funciona adecuadamente. Bueno, calentador por inducción electromagnética para el montaje de rodamientos. Que lleva mi compañero Sebastián Gómez, soy Sebastián Gómez Corchuelo. Vengo a presentarles la continuación del circuito resonante. El circuito resonante es lo que hace la conversión electrotérmica por medio de una bobina de inducción, la cual vemos representada en el circuito como la bobina LS. Esta bobina tiene un circuito de compensación, la cual está conformada por un condensador, una bobina LR y una resistencia R. Con esto se complementa la conversión electrotérmica del circuito. Además de esto, la entrada de este circuito es la salida del inversor, la cual nos da una señal de referencia como lo vemos en la imagen de la derecha, que es una señal alterna cuadrada que tiene un valor aproximadamente de la fuente de alimentación. Este circuito utiliza la compensación reactiva para generar la conversión. En estas gráficas vemos la implementación de las dos bobinas con diferencia de manejo de frecuencia para realizar la conversión por inducción. Aquí demostramos por medio de este video la pieza de metal por medio de la conversión que se genera en el circuito. Como lo estamos observando, la pieza al recibir la conversión comienza a generar un cambio en su velocidad y en su temperatura, hasta llegar a los niveles de fundición. En ese momento la pieza está al rojo vivo y vemos como al final del video, cuando apagan el circuito de inducción, la pieza cae y está totalmente fundida. Esta es la implementación del circuito resonante y con esto damos fin a la exposición. Muchísimas gracias.